Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que seguro interesa a mucha gente. La creación de empresas. Hola. Sí, un proceso con muchas facetas. Tenemos delante material de Manuel Martínez Jiménez, María Teresa Montoliu Monfort, Mercè Sitges Querol y Montserrat Boyero Martín. Es una guía, la verdad, bastante completa. Ajá, Cubre desde la estrategia, con el plan de empresa, hasta los trámites más, digamos, terrenales para constituirla legalmente. efectivamente. Y el objetivo hoy es extraer las claves. ¿Qué implica de verdad emprender según esta guía? ¿Qué planificación hace falta? ¿Qué decisiones son cruciales? ¿Y qué pasos hay que dar sí o sí? Exacto. Y fíjate, un punto de partida que el material machaca bastante es la planificación detallada, el famoso plan de empresa. Ajá. No es solo un papel para pedir dinero, que también. Es, sobre todo, y esto es importante, una herramienta para uno mismo, para ordenar ideas, anticipar problemas y, bueno, para intentar minimizar los riesgos. Es como una brújula, vamos. Entendido. Pues vamos a desgranar eso del plan de empresa. El material lo define como un documento escrito que explica el proyecto. Vale. Pero su utilidad real mencionan una doble cara, ¿no? Para dentro y para fuera. Eso es. Hacia adentro te obliga a poner negro sobre blanco la idea, a concretar, a pensar en los «y si pasa esto?», a planificar de verdad, Te obliga a ser realista, supongo. totalmente. Y hacia afuera, claro, es tu tarjeta de visita, para buscar financiación, para convencer a posibles socios, proveedores. Funciona como un filtro, entonces, y como argumento. Exacto. El material destaca beneficios muy claros. Reduce el riesgo de fracaso, que no es poco, ayuda a ver oportunidades, a entender el mercado, a ser consciente de los retos. Y hablar de dinero con fundamento, imagino. Costes, rentabilidad. Por supuesto, permite analizar todo eso. ¿Y cómo se estructura ese plan? La guía menciona varias partes. Resumen, equipo, marketing, operaciones, organización, la parte legal y fiscal y la económica financiera. ¿Y anexos? Eso es. Si te parece, profundizamos en algunas que la guía considera esenciales. Por ejemplo, el resumen ejecutivo. ¿Vale? ¿Qué tiene de especial? Pues que es clave. Es lo primero que se lee y tiene que enganchar. Máximo 3 páginas, dice el texto. O sea, ir al grano. Al grano total. Idea de negocio, estrategia, quiénes sois, qué buscáis, mercado, competencia, cuánto dinero hace falta. Tiene que despertar el interés para que sigan leyendo. Entendido. ¿Y qué más destaca la guía? El equipo fundador. ¿Quién está detrás? No basta con poner los currículums en los anexos, que también, y mencionan usar el modelo Europass. Entonces, Hay que explicar la complementariedad. O sea, el equipo cubre las áreas clave del negocio. ¿Cuáles son los puntos fuertes? Y, ojo, también los débiles. Ser honestos aquí es importante. ¿y las motivaciones? ¿Por qué se monta la empresa? También, ¿es vocación? ¿Es autoempleo? ¿Se ha detectado una oportunidad? Dice mucho del proyecto. Luego está la parte de cómo se hacen las cosas. El plan de producción o de operaciones. Efectivamente, aquí se define el cómo. ¿Vamos a fabricar nosotros o compramos fuera? ¿Cuánto producimos? ¿Qué necesitamos? ¿Máquinas? ¿Personas? ¿Tecnología? ¿Dónde nos ponemos? Menciona los viveros de empresas como opción. Sí, pueden ser una buena ayuda al principio. Y sigue con más detalles, cómo gestionamos los proveedores, el stock. Menciona métodos como FIFO o PMP para valorar las existencias. FIFO es First In, First Out, ¿no? Lo primero que entra es lo primero que sale. Eso es. Y el PMP es el precio medio ponderado. También cómo calcular los costes. Importantísimo distinguir entre fijos y variables. Claro, para saber a partir de cuándo ganas dinero. Fundamental. Y la calidad, ¿cómo la medimos? Con criterios objetivos. Y no olvidar la seguridad laboral y el medio ambiente. Vale. Y llegamos a una parte que suele dar respeto. El plan jurídico fiscal. Elegir la forma de la empresa. Una decisión clave, sí. Autónomo, SL, SA, cooperativa. Hay varias opciones. Y la elección no es trivial, dice la guía. Afecta a la responsabilidad y a los impuestos. Exacto. ¿Respondes con tu patrimonio personal o solo con lo que pones en la empresa? ¿Pagas IRPF o impuesto de sociedades? Cambia mucho la película. Hay que justificar por qué eliges una forma u otra y detallar los trámites y los impuestos que te tocan. IVA, sociedades o IRPF. Y aquí un apunte importante que menciona el texto. La Ley 18-2022. La de Crea y Crece. Esa misma.
Permite crear una SL con solo 1 euro de capital social. Antes eran 3.000 euros. Eso facilita bastante las cosas para empezar. Sin duda, elimina una barrera de entrada. También insiste el plan jurídico fiscal en identificar organismos de apoyo y posibles ayudas. Y sobre el formato del plan en sí, ¿algún consejo de la guía? Que sea conciso, unas 40 páginas máximo, con anexos. Realista, claro, bien estructurado y flexible. Que no sea un ladrillo y que se pueda adaptar. Muy bien. Pasemos a la parte que a muchos les da vértigo. Los números. La viabilidad económica y financiera. ¿La idea es rentable o no? Aquí es donde se ve si el proyecto se sostiene, sí. Esta parte incluye varias cosas clave. A ver, Primero, el plan de inversiones iniciales. ¿Qué necesitamos comprar o pegar antes de empezar a vender? Activos fijos como el local, maquinaria, ordenadores, pero también el circulante inicial para los primeros gastos. el colchón, para arrancar. Eso es. Segundo, el plan de financiación. Vale, ¿y de dónde sacamos ese dinero? La pregunta del millón. Literalmente. Aquí se distingue entre fuentes internas, si la empresa ya existe y genera beneficios, la autofinanciación. ¿Y dentro de las externas? Pues fondos propios, lo que ponen los socios, familia, amigos, subvenciones a fondo perdido. Y fondos ajenos, préstamos, créditos, leasing, lo que hay que devolver. Menciona el capital riesgo para proyectos innovadores con potencial. Luego, la previsión de tesorería. Esto suena súper importante. Vital. Es un calendario de cobros y pagos previstos, mes a mes, para ver si vamos a tener liquidez o si nos ahogamos. Para anticipar si necesitas una póliza de crédito o algo así. Exacto. Y ojo, el material menciona la ley de morosidad, la 15/2010. Los plazos de pago entre empresas, máximo 60 días. Hay que tenerlo en cuenta al prever los cobros. No es solo vender, es cuándo cobras. Claro. ¿Qué más? El punto de equilibrio. Otro concepto fundamental. El umbral de rentabilidad. ¿Cuánto tenemos que vender para cubrir todos los costes, fijos y variables? El punto donde ni ganamos ni perdemos. ¿Y cómo se calcula? ¿La guía da una fórmula? ¿No? Sí. Costes fijos totales dividido entre el margen de contribución unitario. Y ese margen es el precio de venta de una unidad menos su coste variable. Parece sencillo, pero te da una meta clara. Clarísima. ¿Sabes cuánto necesitas vender como mínimo para sobrevivir? Luego está la evaluación del proyecto. ¿Compensa la inversión a largo plazo? Aquí entran el VAN y la TIR, ¿verdad? Esos son los métodos más potentes, los dinámicos. El VAN, valor actual neto, te dice si el proyecto crea valor, teniendo en cuenta que el dinero del futuro vale menos. Si es positivo, bien. ¿Y la TIR? La tasa interna de rentabilidad es la rentabilidad que da el proyecto. Tiene que ser mayor que lo que te cuesta financiarte, lógicamente. También mencioné el payback, cuánto tardas en recuperar la inversión, pero es un método más simple. Y por último, el balance de situación inicial, una foto del momento cero. Exacto. ¿Qué tienes, activo, y cómo lo financias? Pasivo plus patrimonio neto. La ecuación básica de la contabilidad. Activo es igual a pasivo plus patrimonio neto. Vale, tenemos el plan, los números, en teoría todo encaja. ¿Y ahora? A la práctica. Elegir la forma jurídica. La primera gran decisión práctica. Sí. Ser persona física, autónomo, o crear una sociedad, persona jurídica. La guía repasa las opciones. Autónomo, SL, SA, cooperativa, sociedad laboral. Y recuerda que la elección marca dos cosas clave. La responsabilidad, Si respondes con todo tu patrimonio o solo con lo aportado a la empresa. eso es. Y la fiscalidad, IRPF o impuesto de sociedades. El texto se detiene en las dos más comunes para empezar. Autónomo y SL. El autónomo. Fácil de crear, sin capital mínimo. Pero Responsabilidad ilimitada. Si va mal, respondes con todo. da un poco de respeto eso. Claro. Y la SL, Sociedad Limitada, la más popular. Responsabilidad limitada al capital aportado y con ese mínimo de 1 euro desde 2022 es muy accesible. También menciona la SA, Sociedad Anónima, para proyectos más grandes, 60.000 euros de capital mínimo. Y las cooperativas, que tienen su propia regulación. En Cataluña dice que se pueden crear con solo 2 socios. Sí, según la Ley Catalana de Cooperativas. Una vez elegida la forma, toca la burocracia, los trámites. El papeleo, que hay que hacer sí o sí. La guía lo agrupa por ventanillas. Con Hacienda, el alta censal, modelo 036 o 037, y el alta en el IAE,
El impuesto de actividades económicas, aunque muchas actividades nuevas están exentas al principio. Con el ayuntamiento, la licencia de actividad distingue entre inocuas y calificadas, que son más complejas. Y la licencia de obras si haces reformas. Con trabajo y seguridad social, si contratas gente, inscribir la empresa. Y siempre, darte de alta tú como autónomo en el RETA o a tus empleados en el régimen general. Y comunicar la apertura del centro de trabajo. ¿Y si eres sociedad? Con el registro mercantil para legalizar los libros oficiales. Eso para todos. Pero si creas una sociedad como una SL, hay pasos previos y posteriores. A ver. Antes de nada, pedir el certificado de que el nombre elegido está libre. La certificación negativa de denominación social. Para no llamarte como otra empresa ya existente. Claro. Luego, abrir una cuenta en el banco y depositar el capital social, aunque sea €1. Redactar los estatutos, las reglas de la sociedad. Ir al notario a firmar la escritura de constitución. Exacto. Pagar el impuesto de constitución, el ITP y AJD, que es el 1% del capital social. Obtener el CIF provisional. El número de identificación fiscal de la empresa. Eso es. Y finalmente inscribir la sociedad en el registro mercantil. Ahí ya existe legalmente. Suena a bastantes pasos. Lo son. Pero el material también dice que hay formas de agilizarlo. Menciona la ventanilla única empresarial VUE, la OGE en Cataluña. ¿Y la tramitación online? Sí, sobre todo el sistema CIRCE, Centro de Información y Red de Creación de Empresas. Permite crear SLs y dar de alta autónomos por Internet. Simplifica bastante. Un buen dato. Y también recuerda buscar ayudas y subvenciones. Siempre. A nivel local, autonómico, estatal, europeo. Hay que investigar. Menciona organismos como el ICO o Acció en Cataluña. Dediquemos un momento a la figura del autónomo, que es como empieza mucha gente. La opción más directa sí. La ley, el Estatuto del Trabajador Autónomo de 2007, lo define como la persona física que hace una actividad económica por cuenta propia, de forma habitual, personal, directa y buscando un beneficio. La clave es por cuenta propia y la responsabilidad ilimitada que comentábamos. Eso es, pero dentro de los autónomos, la guía destaca una figura específica. ¿El TRADE? El trabajador autónomo económicamente dependiente. ¿Qué es exactamente? Es aquel autónomo que factura al menos el 75% de sus ingresos a un único cliente. Ah, vale. ¿Y qué implicaciones tiene? Pues que tiene unos derechos un poco mayores que un autónomo normal, para evitar que sea un falso autónomo encubierto. ¿Cómo se diferencia? Un trader de verdad, dice la guía, no tiene trabajadores a su cargo. Usa su propia infraestructura, organiza su trabajo, cobra por resultado y no está integrado en la organización del cliente como si fuera un empleado más. ¿Y qué derechos extra tiene? Pues necesita un contrato específico, por escrito. Tiene derecho a 18 días hábiles de interrupción anual de la actividad, una especie de vacaciones pero no pagadas, cierta regulación de jornada, protección si le rescinden el contrato sin causa justa, indemnización, y cotización obligatoria para bajas y accidentes. Es una figura intermedia. Interesante ese matiz. Volvamos un momento al dinero, a la financiación, que es crucial. Siempre vuelve a salir el tema del dinero, claro. Es la gasolina. Ya vimos el plan de financiación, pero la guía repasa las fuentes. La división principal, interna versus externa. Interna es la autofinanciación, el dinero que genera la propia empresa con beneficios que no reparte, reservas, y con las amortizaciones. Externa es todo lo que viene de fuera. Y dentro de la externa, fondos propios versus fondos ajenos. Exacto. Propios son el capital que ponen los socios, las subvenciones a fondo perdido. Dinero que no hay que devolver. Ajenos son las deudas, préstamos, créditos. Hay que devolverlos, y normalmente con intereses. Repasemos rápido algunas fuentes externas comunes que menciona la guía. Préstamos y créditos. ¿Cuál es la diferencia clave? El préstamo te dan una cantidad fija de golpe y la devuelves en cuotas. El crédito te dan un límite, una línea, y tú vas disponiendo según necesitas. Pagas intereses solo por lo que usas. El crédito es más flexible. El préstamo suele tener un tipo de interés algo menor. Vale. Leasing y renting. ¿Suenan parecido? Se parecen, pero no son lo mismo. El leasing es un alquiler a largo plazo con opción de compra al final. Muy típico para vehículos o maquinaria. ¿Y el renting? El renting es un alquiler puro, normalmente a más corto plazo, y suele incluir servicios como mantenimiento o seguros. No suele haber opción de compra, o si la hay, es por valor de mercado. ¿Entendido?
¿Qué más? El factoring. Eso es para conseguir liquidez ya. Vendes tus facturas pendientes de cobro a una entidad financiera, el factor. Te anticipan el dinero, menos una comisión y unos intereses. ¿Y si luego el cliente no paga la factura? Ahí está la clave. Puede ser con recurso, que si el cliente no paga, tú le devuelves el dinero al factor. O sin recurso, que el factor asume el riesgo de impago, pero, claro, te cobra más caro. Vale. ¿Y el descuento comercial parecido? Similar, pero se aplica a efectos comerciales como pagarés o letras de cambio. Los llevas al banco antes del vencimiento, te anticipan el dinero descontando intereses y comisiones. Normalmente también es con recurso. Y la última que menciona, muy común, el crédito de proveedores. Simplemente, pagar más tarde a tus proveedores. Es financiación espontánea. No pides nada, solo aplazas el pago. Parece gratis, pero... Puede tener un coste oculto si por pagar tarde pierdes descuentos por pronto pago. Hay que echar cuentas siempre. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? La idea principal. Pues yo diría que montar una empresa es un proceso serio. No es solo tener una idea brillante. Requiere planificación exhaustiva, ¿no? El plan de empresa como base. Fundamental. Y entender bien las reglas del juego, las legales, las fiscales, y por supuesto, asegurar la financiación. Sin gasolina, el coche no arranca. El plan de empresa, como dice el material, es la piedra angular. Y parece que todo está conectado. La forma jurídica afecta a los impuestos, las operaciones a los costes a la financiación necesaria. Totalmente. Es un sistema. Cada decisión tiene consecuencias en otras áreas. El plan intenta poner orden en esa complejidad, o al menos hacerte pensar en ella. Pues para terminar, y pensando más allá de los papeles y los trámites que hemos visto, en el mundo actual, tan rápido, tan cambiante, además de un buen plan, ¿qué otras cosas, quizá más intangibles, crees que marcan la diferencia? ¿Qué cualidades personales o qué recursos no escritos en una guía como esta pueden ser hoy claves para que una idea no solo nazca, sino que sobreviva y crezca? La visión, pero eso daría para otra conversación entera. Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por el análisis. A ti.